¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Durísimo discurso de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ha disparado contra todos, principalmente contra Estados Unidos. Afirmó esta noche: quieren voltear al gobierno. Grupos empresariales de la Argentina con los buitres de Estados Unidos buscan desestabilizar. Durísima la presidenta contra el gobierno de Estados Unidos, a punto tal que ha dicho: si me pasa algo, no miren al oriente, miren al norte. Uno de los discursos más duros de la presidenta de la Nación en los últimos tiempos. ¿Qué encierra este discurso? Las claves, y además apuntó contra 3 instituciones bancarias de primer nivel de la República Argentina, a las que indicó son las que mueven el contado con líquido en la Argentina. Alejandro Berkovich, ya nos metemos en el tema. Buenas noches. Buenas noches, Gato, y efectivamente, durísimo. ¿Contra quién apuntó directamente la presidenta? ¿Contra qué bancos? ¿Contra qué instituciones crediticias? Específicamente habló de un banco que también tiene una sociedad de bolsa, entre ellos están vinculados. Es el Banco Mariva, y la sociedad de bolsa se llama igual. Los banqueros, su nombre es Pardo, y así lo mencionó la presidenta. Y también se refirió a otros bancos líderes con muchos más clientes, como el Banco Macro de Jorge Brito, un consabido enemigo del kirchnerismo desde que empezó a abrazar al masismo como causa política, luego de haber sido muy amigo y muy vinculado al gobierno durante muchos años. Habló del Macro, pero también habló del Itaú, un banco brasileño de primera línea, que además ha crecido mucho en este tiempo. Habló del Banco Superville, del Banco Patagonia. Dijo que todas estas entidades están operando más que nunca en el contado con liqui y son las responsables de haber hecho subir la cotización. Cotización que tenemos, si querés, como venimos repasando de hace tiempo, porque la gente en general no está familiarizada con el contado con liqui, pero hace 10 días... Ahora, también, discúlpame, Berco, pero también disparó indirectamente contra el Banco Central de la República Argentina. Sí, porque habló de que había especulación, dijo... denunció que desde adentro del banco avisaban antes de realizar algunos procedimientos. Digo, ¿se tiró también contra el Banco Central de la República Argentina? Bueno, el Banco Central, según la ley penal cambiaria actual, es el encargado de ordenar los allanamientos que hace la policía en los lugares donde se opera dólar blue, dólar paralelo, las cuevas, como se conocen en el microcentro. Y la denuncia, o lo que dijo la presidenta, es que alguien dentro del Banco Central les avisa a las cuevas cuando van a llegar los allanamientos. Por eso es que circuló en las últimas horas también la intención del gobierno de reformar esa ley penal cambiaria para convertir esto que hoy es un delito penal en un delito contravencional, en algo que se pueda perseguir mucha más concretamente por parte de la policía de oficio. Está el vicepresidente del Banco Ciudad, Juan Curuchet. Enseguida, aparte, uno de los referentes económicos del PRO, de Mauricio Macri. Enseguida vamos a estar hablando con él porque muchos aspectos económicos en el discurso de la presidenta. Está el candidato presidencial de UNEN, Fernando Pino Solanas. También la presidenta ha hablado de distintos estamentos. Disparó contra los ojeros, por ejemplo. Dijo que están perdiendo plata a lo pavote. Y está el diputado nacional Carlos Raimundi, de Nuevo Encuentro. Con ello está llegando también el diputado nacional Eric Calcaño. Y con ello vamos a estar hablando y analizando los aspectos de este durísimo discurso de la presidenta, el más duro de los últimos tiempos. Vamos a la primera parte de lo que decía Cristina Kirchner esta noche. Para que ustedes tengan una idea, es un tema árido, pero los argentinos lo tienen que saber. Están presionando sobre el tipo de cambio para que haya devaluación. ¿Saben para qué? Para licuarle los convenios colectivos de trabajo que ustedes lograron con el aumento de más del 30%. Por un lado, y por el otro lado, eso desde algunos sectores del empresariado, bastantes para mi gusto, y desde el otro lado de los sectores exportadores para tener mucha más rentabilidad a partir de su propia ineficiencia, porque yo no les dije que no vendieran la soja.
Ellos no vendieron la soja porque decidieron ellos vender la soja y ahora quieren recuperar su propio error a través de lograr una devaluación que les haga recuperar todo lo que perdieron por ineficiencia privada, impericia y yo diría hasta idiotez de muchos que creen todo lo que leen. ¿Saben cuándo hay problemas en la economía? Si tuviéramos, por ejemplo, una gran sequía, como la que se tuvo en el año 2009 o con la que tuvo Perón, creo que en el 52, cuando tuvo un grave problema por la sequía y por lo tanto te quedás sin cosecha y no tenés dólares. Puede haber problemas económicos cuando no podés vender autos porque la gente no tiene salario o no tiene trabajo para comprarte los autos. Pero acá el problema es que nosotros queremos pagar y no nos dejan. La gente quiere comprar autos y no las dejan. El problema no es ni de la economía ni de la sociedad. Está ubicado precisamente en algunos sectores concentrados de la economía que quieren, si se me permite, es la impresión que tengo, tal vez me equivoque, ojalá me equivoque, voltear al gobierno y hacerlo con ayuda extranjera además. Pino Solana, ¿hay sectores que quieren voltear al gobierno? ¿Están desgastando a Cristina Kirchner? Seguramente que sí, porque en los tiempos que corren no hay ningún sector que sea de los fuertes que sea inocente. Pero nosotros somos absolutos defensores de la estabilidad. No hablo de los políticos, ¿eh? No, Habló bueno. de grupos empresariales y de Estados Unidos. Ah, bueno, sí. Achacó mucho a Estados Unidos, a punto tal que dijo, si me pasa algo, no miren a Oriente, miren al norte. Bueno, en fin, yo no escuché el discurso de la presidenta y en fin, es fuerte lo que acaba de decir. Yo creo que muchos movimientos desestabilizadores puede haberlos. El fallo del juez Griesa no solamente es un disparate, sino que es el punto creo que más alto de lo duro, de lo monstruoso que es el capitalismo financiero global. Cuando uno analiza todo eso, que un 1% después de haber pagado el 92% y después de haber pagado desde la deuda más de 400.000 millones de dólares de servicio de la deuda, te pueden voltear una deuda, bueno, es un mensaje espantoso y al mismo tiempo es una alerta a todos los pueblos que tienen que refinanciar deuda. A ver, Pino, me permite un minutito, por favor. Juan Curuchet, vicepresidente del Banco Ciudad. ¿Hay sectores que quieren voltear al gobierno? ¿Están jugando a la desestabilización con el contado líquido, empresario, lo que dijo la presidenta? Yo no conozco ninguno y creo que la sociedad está madura, muy fuerte. Si algún lunático está en esa, no va a prosperar, en absoluto. Pero acá hay muchas contradicciones. La semana pasada unos cuantos medios de prensa reflejaron que ante la necesidad del gobierno de cuidar las reservas y que está restringiendo los dólares para la importación, el consejo era a los importadores y a los industriales que necesitaban insumos para después exportar, muchachos, traigan los dólares con el contado con liqui. Hay gente del gobierno que alentó el contado con liqui, casi como una necesidad, porque no tienen los dólares para vendérselo normalmente al precio oficial. Así que me parece que primero tendrían que homogeneizar el discurso de puertas adentro. Yo lo de Cristina lo tomo como una gran actuación, sinceramente, con todo respeto. ¿No le cree al discurso de la presidenta? No le creo, no creo que exista tal amenaza de esa entidad. Y la pregunta en todo caso, si Argentina después de 12 años y habiendo hecho un montón de cosas importantes, estructurales, estamos en esta situación de vulnerabilidad, es qué responsabilidad tiene el gobierno. Todas las culpas son ajenas. ¿Por qué esto no pasaba hace 5 años? Dijo la presidenta, no hay un problema de la economía, sino de los sectores. Pero hace 5 años, hace 6 especulan. años, hace 7 años, ¿por qué estos ataques especulativos, estas perfidias no sucedían antes? A ver, Juan, Carlos Raimundi, ¿hay sectores que buscan desestabilizar al gobierno? Sí, yo creo que decir que no es o decir la sociedad está madura es desconocer que hay ejes de poder que no están precisamente en el pueblo, ¿no? Sí, que son estos sectores a los que la presidenta hoy describió con nombre y apellido, desde algunos conglomerados exportadores muy concentrados hasta algunos financieros. Hoy la presidenta lo que hizo, además de plantear un eje muy fuerte de disputa con el proyecto del poder financiero internacional, es dar nombres y explicar cómo actúan. Entonces, no confundamos. La presidenta hoy dijo quiénes son los que concentran las operaciones de mercado con liqui. Que alguien me diga que es el propio gobierno el que está tratando de hacer eso, digo, es un grado de
como mínimo desconocimiento de la realidad. Yo creo que hay mala intención, además, ¿no? Pero, digo, la presidenta dijo quiénes son los que concentran hoy las operaciones de contado con liqui con nombre y apellido. Y además hay una línea de continuidad con el discurso internacional. Yo creo que la presidenta está parada en un lugar de centralidad muy fuerte. Y lo último que te digo, Gustavo, esto que está viviendo la Argentina, ¿por qué no pasaba antes y por qué pasa ahora? Porque están atacando no los pretendidos errores del gobierno, sino las virtudes. Es un gobierno que ha conseguido prácticamente desendeudarse y le quedaba este pedacito, que lo hizo con inclusión interna y que en 5 años acaricia el autoabastecimiento energético. Hay un poder financiero mundial que no deja que sean los pueblos soberanos, sino que pretende que sea el poder financiero el que maneje esas virtudes de un país. Kurchet, dijo la presidenta, queremos pagar y no nos dejan, porque el juez Griesa, senil, se está oponiendo y juega a favor de los buitres. A ver, el juez Griesa ya dijo todo lo que tenía que decir. La verdad que lo del desacato no agrega nada. Desacato a un país es medio ridículo, obviamente, no tiene ningún efecto práctico, pero hoy Argentina en esta situación tiene un problema que se transforma en un problema también social, económico y social. Hoy salieron estadísticas oficiales del gobierno con el aumento del desempleo, si vemos comparado con hace un año, y cuando salga el trimestral post la situación que se produjo con los holdouts y el default y selectivo o parcial, va a haber un aumento del desempleo importante. Y yo creo que el gobierno se está equivocando porque está subestimando el costo social de este conflicto. El conflicto es muy complejo, porque pagás acá, te salta una deuda que ahí se incrementa, es muy difícil, pero no hay que perder la calma y no hay que hacer bravuconada que no te conducen a arreglarlo. Bueno, reiteramos, el discurso más duro de Cristina Kirchner de los últimos años, de los últimos meses, durísima con Estados Unidos, a punto tal que dijo, si me pasa algo, no miren a Oriente, miren al norte. Además, apuntó directamente contra el encargado de negocios de la embajada norteamericana, dijo, no piense que lo vamos a echar, no echamos a nadie, ya sabemos cómo está operando en contra de la Argentina. Vamos a otro tramo del discurso. Estamos cumpliendo con lo que se estableció en la ley de pago soberano, que fue el pago al 100% de los acreedores de la República Argentina en condiciones legítimas, legales y sustentables, al 100% de los acreedores, a los que habían ingresado en el canje y a los que están afuera litigando también. Nunca se ha llegado tan lejos en el disparate, ¿no? Y siguen agregándose disparates. Estaba mirando algo de la transcripción de lo que fue la audiencia que tuvo lugar ayer, porque además lo de ayer confirma, el desacato confirma lo que vengo afirmando desde hace tiempo. Qué casualidad, el desacato es justo el día anterior a que tenemos que hacer el segundo pago. Qué justo, la sentencia había sido justo cuando teníamos que pagar los vencimientos. El problema no es el dinero de los holdouts, el problema es que quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda soberana argentina para que volvamos a deber miles y miles de millones de dólares. Y si para eso tienen que arrasar con soberanías, con respeto a normas internacionales, con respeto al derecho internacional, no tienen ningún problema, arrasan, como arrasan con todo en todas partes del mundo, pero luego se viste con los ropajes de grandes defensores de las leyes, del orden y de la democracia. Todo esto no es casual, todo esto tampoco puede pensarse que es un movimiento aislado de un juez senil de Nueva York, sería casi una estupidez de parte nuestra, una ingenuidad. Yo no soy ingenua ni estúpida. Sí, los buitres se parecen a las águilas también, de los imperios. De los romanos me refiero. Tienen casi el mismo perfil. Juez senil, dijo, calificándolo a Griesa, Berco. Sí, así es, Gustavo, y bueno, sabemos que Griesa efectivamente tiene más de 80 años, pero desde hace un par de años en Estados Unidos hay todo un debate en torno a la edad de jubilación de los jueces. Incluso se publicó en 2 de los sitios de política más leídos de Estados Unidos, en Slate y en ProPublica, hace 3 años, un informe que no sé si tenemos para mostrar simplemente la página, pero el debate es, el gobierno y el Congreso le dicen a
los jueces que a partir de los 65 años trabajen menos, que no se retiren, que vayan trabajando menos y manteniéndose en funciones. Pero cada vez empiezan a encontrar fallos que no tienen sentido o actitudes que, según estos dos sitios, insisto, de los más prestigiosos de política de Estados Unidos, empiezan a bordear la demencia senil. No lo decimos nosotros, lo dicen los análisis de Slate y de ProPublica que levantan todos los diarios de Estados Unidos. Es algo que muchos funcionarios te dicen off the record también, ¿no? Cuando un juez, por ejemplo, dice 2 veces que va a hacer algo por única vez, bueno, empieza a aflorar este razonamiento. Ahí tenés la página, mirá, ese es el sitio de ProPublica, efectivamente uno de los más consultados por el establishment político de Estados Unidos, y habla de cómo, ahí ves senility y demencia, cómo algunos jueces, no lo menciona a Griesa entre ellos, pero sí a varios más conocidos que él, bordean estas actitudes en sus fallos después de los 80 años. Bueno, Pino, habló la presidenta de la deuda, habló de un tema que vos venías hablando hace mucho tiempo, habló de la deuda ilegal, habló de la deuda de la dictadura, habló de David Mulford y Cavallo en el megacanje. Todo en este discurso. Todo en este discurso, fue largo, ¿eh? Bueno, fue claro, uno de los más duros. Todo eso seguramente es cierto, pero lo que pasa con estos discursos de la presidenta, que por haber venido apoyando exactamente lo contrario, la verdad, la deuda debió ser investigada por el Congreso como dice la Constitución. El juez Griesa no bajó como Superman de una soga. En el 2004, Néstor Kirchner preparó el canje del 2005, delegando las facultades soberanas de nuestros tribunales en los tribunales de Nueva York, acatando su jurisdicción, aceptando el derecho de ejecutar nuestros bienes donde sean. Entonces todo eso se hizo y es la consecuencia de la ingenuidad. Él habla de ingenuidad, pero la ingenuidad fue creer que los jueces de Estados Unidos o de Londres iban a defender el interés de la nación argentina. Ahora, ¿se está a tiempo de investigar la deuda, lo que surge de esta comisión? La deuda hay que investigarla, nadie puede decir hoy cuáles son las consecuencias de todo esto. Esto viene mal. Por supuesto, Argentina ha pagado y sería inaceptable que le exigieran a la Argentina volver a pagar. Esto del desacato es una forma más de la teatralidad, porque el desacato, claro, no hay desacato sobre una nación, claro, es un fallo simbólico, físicas, tampoco hay una multa importante, pero yo terminaría diciendo que es importante, a mí me parece interesante que la presidenta asome en el discurso de la presidenta realidad argentina y ubicación frente a los poderes del mundo. Lo que pasa es que la palabra presidencial y de gobierno está muy devaluada. ¿Quién le cree? Cuando al mismo tiempo la presidenta está presentando un proyecto de nueva ley de hidrocarburos que ni Menem se lo pudo soñar, más neoliberal. Pero lo acompañan los gobernadores eso. Ahora vamos a hablar de ese proyecto. Por eso el neoliberalismo no termina de morir y además te presentan el gobierno de Cristina. ¿Cómo le puedo creer si presenta un presupuesto donde la tasa de inflación para el año que viene es de 15,6? Bueno, entonces no es creíble. Hay que gobernar con la verdad. Lo que sería muy bueno que el gobierno aprendiera, reconociera los errores monumentales de su conducción económica, que cada 60 días o 70 días ha venido cambiando y ha venido prometiendo cosas que no sucedieron. El presupuesto nacional que han presentado anuncia un ajuste fiscal monumental para el año que viene. Allá tenemos 13 meses de recesión industrial. Vamos a tener el año que viene una recesión mucho más dura. ¿Me permitís, Pino, un minuto? Y un año social mucho más tenso. Juan, si Macri es presidente de la Argentina en el 2015, ¿la deuda la va a denunciar o va a buscar pagar los compromisos? Nosotros vamos a tener una relación civilizada con los países del mundo y eso implica sentarse y ver la deuda. Si Pino quiere avanzar con esta propuesta, que la he escuchado muchas veces, desde cuando yo estaba en la Facultad de Derecho, de cómo se investiga la deuda, cuando tuvo en el medio 15 canjes. ¿Cuántas veces se canjeó la deuda? ¿Cuántas veces se pagó? Desde el punto de vista práctico me parece muy difícil. Si hay delitos, que se investiguen, si hay algo que está mal,
no se pagará. Pero en términos generales, cuando acá se pagó el 92%, me parece una idea muy linda para la tribuna, de muy escaso efecto práctico. Me disculpan, ahora voy a preguntarle también a Carlos Raimundi, pero estamos en comunicación con el titular de la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, porque la presidenta también habló de investigaciones que está haciendo la Comisión Nacional de Valores sobre el contado con liquid, y además reiteramos, Berco, ¿a qué bancos apuntó y a qué instituciones financieras esta noche la presidenta? Bueno, apuntó al Mariva, apuntó a Balance Capital. Estas son las dos sociedades de bolsa que dijo están concentrando casi 6 de cada 10 operaciones de contado con líquido, o al menos en volumen lo hacen, y después mencionó a los bancos Patagonia, Mariva, Itaú, Supervil y Macro, entre los que más operaron. No dijo, claro, quiénes son los que les encargaron esas operaciones, que también sería interesante conocer. Bueno, Alejandro Vanoli lo tenemos en línea. Él está en Brasil en un congreso internacional referido bueno, se ha cortado. Está en Brasil justamente y ahora vamos a retomar la comunicación. Tenemos la evolución del contado con liqui también, si querés, mientras llega la comunicación, porque este era un dólar, el dólar fuga, el dólar arbitrado mediante bonos, algo que la gente de a pie prácticamente... Bueno, lo decíamos la semana pasada también, es un poco el dólar que han comenzado a mover, digamos, grupos empresariales importantes. Es una operación que tiene 30 años en Argentina, no es una operación nueva. Lo que pasa es que desde que empezó el control de cambios o el cepo cambiario, empezó a hacerse más popular porque permite hacerse de dólares en el exterior, no en negro, o sea, de forma legal, a un precio, por supuesto, superior al oficial. Fíjate el informe que tenemos, el gráfico que tenemos, cómo veíamos que antes de los impagos que forzó el juicio de los fondos buitre, el dólar contado con liqui se ubicaba en algún punto, en un promedio entre el oficial y el blue. Luego empieza a aumentar muy por encima de lo que aumenta el blue en tasa y prácticamente se le empareja hasta llegar hoy a un nivel que prácticamente lo equipara. Fíjate, el dólar ilegal hoy cerró 15.70 en las cuevas, y si uno se quería hacer de un dólar en el exterior mediante el arbitraje de bonos del contado con liqui, pagaba 15,20. Fíjate la diferencia con lo que ocurría en principios de julio, donde tenías el contado con liqui en el medio del oficial y el paralelo. El oficial hoy 8,44, bajó 5 centavos después de una intervención muy violenta. Fue la baja más fuerte después de la devaluación de enero, porque hubo una intervención muy fuerte del Banco Central y el Banco Nación en conjunto, que pusieron más de 100 millones de dólares en la plaza para forzar esta baja y conjurar las expectativas de que va a haber una devaluación oficial. Eso no se reflejó en caída de reservas porque empezaron a entrar los dólares del swap con China, pero sí cayeron nuevamente 30 millones de dólares las reservas, que perforaron ayer, lo dijimos, el piso de los 28.000 millones de dólares. Carlos Raimundi, ¿y hay detrás de estas operaciones una presión para el gobierno para decirle, bueno, este es el valor del dólar, a esto tienen que apuntar, tiene que ir a esto? Pero desde luego, en este tipo de cosas no hay ninguna razón de técnica económica que justifique estos avances. Es una disputa política. A ver, punto 1, la credibilidad de la presidenta. Las organizaciones sindicales internacionales, 124 países que apoyan en Naciones Unidas la posición argentina, la Comisión de Derechos Humanos que acepta la propuesta argentina de investigar a los fondos buitres, y a nivel interno la que dirige la fuerza más grande políticamente del país. Segundo, el tema de la legalidad, la ilegalidad de la deuda, porque yo conceptualmente siempre estuve de acuerdo con el planteo político de la deuda. Ahora, hay un tema práctico. Cuando la deuda estaba concentrada en 3 o 4 grupos de bancos acreedores, era más sencillo determinar cuál era la parte lícita, ilícita, cuál se había contraído en la dictadura. Ahora, cuando eso se distribuye en miles de accionistas y de bonos, ¿cómo hago yo para saber este bono tiene este pedacito que fue de la dictadura, el otro pedacito que no, que se lo hizo? Digo, es muy difícil. Segundo, era distinto haberlo hecho con toda América Latina. Y tercero, si yo con un canje contable de la deuda, como fue en el año 2005, consigo una quita de capital de 65-70%, me da un resultado muy parecido e inclusive mejor que si hubiera hecho el planteo político como lo hizo Ecuador. Lo último que digo de Griesa. El despacho de Griesa está a 12 cuadras, está en el 500 de Pearl Street, en Wall Street. Eso es la meca del poder financiero. Ese no es un juez, ese es un abogado de parte
puesto en el sistema judicial por el Poder Financiero, de la misma manera que el Poder Financiero argentino pone jueces dentro del Poder Judicial de nuestro país. Juan. No, un complemento a lo que dijo Berkovich. El contado con liqui se usa para fugar dólares, pero también se usa para entrar e incluso hacer inversiones. Cuando Vale de Río 12 se va de Mendoza, lo que pedía es invertir plata en Argentina con un dólar más alto. Y hay gente que está usando eso, así que es una reducción decir que es solo para fugar, a veces para invertir. Y esto ocurre ahora y no antes, porque hoy hay más desconfianza que antes. Nos gusta o no, porque hay menos reserva del Banco Central. Ahora venimos.